Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Cari, todo bien. Ya. Empezamos la grabación y vamos a empezar la charla como tal en un par de minutos, pero mientras tanto quiero darles la bienvenida a todos los que están presentes, son hartas personas. Yo creo que se van a ir integrando más porque recibimos alrededor de 70 o más correos solicitando el link, aparte que quedó abierto también. En principio habíamos pensado esta charla de hoy día como sola para los socios activos de Soquizam. Bueno, aprovecho de contar entonces a todos que nosotros somos Soquizam, o sea, la Sociedad de Kinesiología Chilena en Salud Mental. Yo soy Karina Venegas, soy la presidenta del actual directorio, y me acompaña Stephanie Layana también, que es la vicepresidenta. Por ahí tienen que estar algunos más de nuestro directorio, pero no alcanzo a ver bien. Y hay un par que están fuera de sus locaciones en este momento por vacación y cosas así. Somos una directiva que tomamos este rol eh, como el segundo trimestre del año pasado, porque nos importa obviamente esta área de la kinesiología. Y ahora estamos por terminar de constituir nuestra personalidad jurídica, ya tenemos el reconocimiento del Colegio de Kinesiólogos, y lo que nos estaría faltando, como digo, esta personalidad jurídica, y después de eso vienen nuevas elecciones. Entonces, se nos viene un periodo bien agitado, bien importante, donde queremos por sobre todas las cosas que nuestra sociedad se mantenga en el tiempo, pero sobre todo que crezca en el tiempo. Por lo mismo es que decidimos abrir la reunión de hoy día eh, para, para otras personas, para esta comunidad en general. También hay algunos futuros colegas, porque también está invitada la FENEC y ellas se extendieron esta invitación a sus asociados a la vez. Y bueno, somos varios los presentes. Ahí la Stephanie dejó en el chat el mail de nosotros por si es que alguien más quiera contactarnos para futuras reuniones, para futuras alianzas, y sobre todo para los kinesiólogos ya titulados que quisieran hacerse socios de nosotros, estarían pero más que bienvenidos ahora, porque obviamente entre más seamos, más fuerza podemos hacer para ir logrando acciones más concretas. Nuestra cuota de incorporación es bien modesta, no sé si me corrige la Steffi si me equivoco en el número, pero son alrededor de 27.500 pesos anuales que se pagan una vez, o sea, se paga eso una vez por todo el año, más obviamente el mail de requerimiento, la ficha de inscripción y, bueno, el currículum y esos papeles que se mandan directo al correo, pero si tú quieres ser socio, mandas un mail y ahí se te van a dar el detalle de toda la información. ¿Para qué ser socio? Para tener acceso a las bases de datos que nosotros tenemos, harta bibliografía en el tema, para tener acceso a esta charla que, vuelvo a decir, hoy día fue abierta, pero a futuro va a ser más para los puros socios, y otras charlas que sí son cerradas, que son las charlas que da la RAFISAM, que es como la agrupación que existe a nivel latinoamericano, y también la IOPTMH, que es la organización que existe a nivel mundial de fisioterapia en salud mental. Entonces, toda esta red de contactos, de información, de aprendizaje y crecimiento continuo, la idea es que se construya en la colaboración mutua de todos nosotros. Lo- la cuota que nosotros, por si es que a alguien le queda la duda, que nosotros reunimos es más que nada para pagar cosas como la plataforma Zoom, la membresía justamente de la IPTMH, cuando hay que hacer como alguna acción de representación, por ejemplo, cuando tenemos que mandar a algún colega en representación de nosotros, como si quizá a algún congreso o alguna reunión importante y necesita el traslado para ello, pero no es mucho más porque son poquitos fondos los que pedimos por ahora por ser una sociedad chiquitita, y esperamos que el día de mañana seamos una sociedad mucho más grande y por ende podamos hacer más cosas como levantar un congreso nosotros mismos. El año pasado estuvo la intención de hacerlo, pero justamente por fondos no se pudo concretar, que era una tarea que se había propuesto en la directiva previa, pero fue solamente por eso que no se pudo concretar, porque el trabajo, como les digo, se ha hecho, ellos ya lo llevaban haciendo hace 4 o 5 años desde hoy, así que solamente necesitamos la fuerza de ustedes para seguir avanzando. Ahora le voy a dar la palabra 2 minutos a Steffi para que me presente y después vamos a iniciar con la charla. Y le quería pedir, por favor, que todas las preguntas las vayan anotando y las dejamos como para el final de la charla, ¿ya? Porque es solamente media hora como para no ir interrumpiendo entre medio. Dale, Steffi. Está silenciada, Steffi. Sí, ahí sí.
Bueno, chiquillos, yo más que nada a los colegas, futuros colegas o otros profesionales que se interesaron en el tema, les agradezco el interés, el estar conectados un día sábado, que realmente es día de descanso, día de familia, de hacer cosas. Dedicaron un tiempito, un poquito de su tiempo para estar acá, se lo agradecemos mucho. Y contarles un poco, redundar un poco en lo que decía Karina, somos una sociedad dentro de la disciplina de la kinesiología más bien reciente y que nace en respuesta a esta gran pandemia que está surgiendo de afectaciones o trastornos o disfunciones en el área de la salud mental y que cada vez va más en aumento. Entonces es importante que nos vinculemos todos los profesionales de la salud, que nos hagamos responsables y nosotros como profesionales kinesiólogos tenemos una herramienta bien principal que es el movimiento. Entonces un poco esta sociedad surge en respuesta de eso y en buscar dentro de nuestra disciplina cómo podemos aportar de la mejor manera. El tema de hoy fue elegido más que nada porque sabemos que también hay un aumento desde lo epidemiológico, desde lo estadístico, de casos de diagnóstico de niños y adolescentes y adultos que están dentro de la condición del espectro autista, que se está hablando del nuevo lenguaje de las neurodivergencias y que nosotros también en respuesta tenemos que saber cómo podemos aportar en esto, ya cómo poder aportar dentro de lo que son estas neurodivergencias que siempre han estado, pero ahora se está hablando y se está visibilizando. Y aparte que se viene todo lo que es el periodo escolar, donde es un entorno donde más se habla y se hace más necesaria las ayudas a intervenciones, ¿ya? Entonces, acá Karina, que va a ser nuestra relatora, es una persona con vasta experiencia en lo que es psicomotricidad y rehabilitación infantil. Entonces, ella va a ser nuestra expositora del día de hoy. Como decíamos recién también, las preguntas, si pueden escribirlas por el chat, yo voy a estar como host, voy a estar con cámara apagada, pero después vamos a ir respondiendo las preguntas y también se va a abrir micrófono, ¿ya? Cualquier duda, consulta o cosa que vaya ocurriendo, lo escriben en el chat y yo lo voy también ahí viendo. Eso, para no extendernos más, cualquier duda o consulta, doy el pase a Karina con lo que va a ser su exposición. Vale, gracias. Bueno, hoy día tocó que soy la presidenta y la expositora, pero igual les quiero contar un poquito de por qué. Ya, bueno, pero antes puse ahí en el chat cuáles son nuestros temas centrales que nos planteamos nosotros como nuevo directorio cuando asumimos este rol, como les decía el año pasado, y abarcamos un poco lo que son las patologías psiquiátricas como tal, y ahí nosotros tenemos diferentes representantes de nuestro directorio trabajando en cada una de estas áreas. Por ejemplo, Paulina Sedas está en el extremo sur de nuestro país trabajando en lo que es un hospital de día, además representándolo en un diplomado internacional de salud mental. Por otro lado, estoy yo, que trabajo el tema de neurodiversidad como psicomotricista y como magíster en neurociencia. Me metí a esa área desde hace muchos años atrás, yo tengo más o menos más de 15 años de ejercicio profesional, más de 12 años, 13 años como docente también de la línea de psicomotricidad y neuro, y soy magíster en neurociencia, como les decía, y también candidata a grado magíster en salud pública. Entonces, desde de lo muy patologizado que puede ser el trabajo de neuro, rehabilitación, parálisis cerebral, todas esas cosas, me fui como yendo más hacia el mundo de la educación y encontrándome con las líneas grises que se le podría llamar de los retrasos del desarrollo psicomotor y de todas estas condiciones que son bastante nuevas, entre comillas, en su diagnóstico, ¿ya? Bueno, yo represento, digamos, ese tema dentro de nuestro directorio en lo que a áreas de quienes se refiere. Luego está el neuroenvejecimiento también como tema central que nos propusimos como directorio. Ahí también, bueno, la misma Steffi, Javier han trabajado en esa área. Javier además está como coordinando lo que son los COSAM en su región. Y bueno, y el gran tema de depresión, que no lo tomamos como una patología propiamente psiquiátrica, porque es algo que es bastante más cotidiano en sus diferentes niveles. Ya, bueno, las depresiones mayores sí entrarían en esa esfera, pero cuadros depresivos menores prácticamente podemos tener cualquiera de nosotros y estamos claros que después de la pandemia COVID se extremó en su cantidad. Y el dolor crónico, que lo puse ahí como con un pequeño asterisco, porque en el fondo es un área que es transversal a varias sociedades científicas de nosotros. O sea, existe una sociedad que es propia del dolor, también musculoesquelético lo ve, también neuro lo ve. Nosotros lo vemos desde el componente, obviamente, de salud mental que presenta el mismo. Bueno, dicho eso, voy a pasar a compartirles pantalla
Eh, ¿Se ve este, o no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Ya, perfecto. Bien. El tema de hoy día, kinesiología o fisioterapia en el trastorno del espectro autista, experiencia en Chile, dice. Les dejé puesto los logos ahí para contextualizarlo. Esta presentación yo la hice también en un congreso mexicano, perdónenme, mala memoria, pero se hizo internacionalmente también. Claro, fue en un congreso mexicano que se hizo online. Entonces, ese es el logo que ustedes ven en el costado superior izquierdo de la pantalla. Bueno, después lo ven nosotros aquí. Sammy, el de viejito de Luneta Paz, es como de mi emprendimiento que tiene varios años atrás, que también en el camino les voy contando algunas cositas de eso. No para hacerme propaganda, pero para hablar desde la experiencia. ¿Ya? Entonces, como esta es una charla que está pensada para media hora y que se hizo a efectos internacionales, vamos a hacer como una pincelada de varios temas. eh, no les voy a pasar así como a hacerse experto en el diagnóstico hoy día, pero sí quiero que fijemos algunas ideas. Y también estamos pensando con el resto de la directiva en armar algún curso más largo, a raíz de los mismos mails que ustedes nos enviaron, donde así podríamos efectivamente profundizar lo que veamos hoy día y las dudas que puedan quedar. Ahí sí. Bien, vámonos primero a ver las dimensiones y contexto de este trastorno eh, o condición. eh, Ahí vamos a partir preguntándonos por eso. Lo primero es que el TEA está compuesto por una tríada donde se comprometen las áreas de comunicación, socialización y flexibilidad y anticipación, ¿cierto? Según el DSM-5 del 2013, está incorporado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pero viene a envolver todos los que antiguamente eran los trastornos generalizados del desarrollo. Deja de existir entonces el año 2013 lo que antes se conocía como Asperger y pasa a pasar un TEA que después se subdivide en diferentes niveles. ¿Cuál es la importancia de esto? Aparte de establecer la definición propia de la patología, la importancia de esto es que nosotros en este momento estamos en el año 2024, o sea, el DSM-5 tiene más de 10 años ya, y por ende se está trabajando en el DSM-6. No sabemos bien lo que va a traer, pero puede que estas definiciones vuelvan a cambiar según cómo se han ido dando las diferentes situaciones en la realidad mundial. Entonces, dicho esto, yo siempre he abordado el TEA desde dos posiciones. Una en el trabajo uno a uno, que es decir, cómo yo me puedo enfrentar con un paciente dentro de una consulta particular, o con un niño en una aula educativa, o con un adulto en un contexto de trabajo, porque pueden haber diferentes contextos, pero uno a uno, o sea, terapeuta, paciente, usuario, beneficiario, cliente, como quieran llamar, ¿ya? Versus el segundo gran enfoque, que es cómo se puede ver desde la salud pública. O sea, cómo vamos a abordar este problema o esta situación país que efectivamente explotó después del cambio del diagnóstico de SM5 justamente, y probablemente eso por un tema de etiquetas como tal, pero también explotó mucho más en los últimos años por el sobreuso de pantalla y también porque ha cambiado ciertos paradigmas en la manera de educar y de observar los patrones de crianza tradicional también, ¿no? Y otra manera de observarlo, que lo que vamos a ver también hoy día, es cómo se trata, entre comillas, desde el sistema público y cómo se trata desde el sistema privado. Ustedes ya saben a priori que existen algunas diferencias. Entonces, el primer cuestionamiento que nos hacemos o que deberíamos hacernos todos nosotros cuando nos llegue un niño, un adulto, etcétera, con TEA, es si esto lo vamos a tratar como una condición o como una enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno habla de enfermedad, entiende que se puede sanar la persona, ¿ya? Pero en realidad el TEA no tiene cura porque es algo con lo que la persona viene. Viene un alto componente genético que obviamente modificado con el ambiente por la plasticidad que todos nosotros tenemos, pero esta persona empieza como a funcionar diferente. Entonces, incluso el concepto de trastorno es cuestionable y por eso muchos apelan a decirle solamente condición, ¿ya? Aquí hay una imagen de un estudio donde, bueno, no está detallado acá, pero les dejo la referencia por si lo quieren revisar ustedes, donde se ven imágenes de resonancia nuclear magnética funcional, donde se van viendo las diferentes cortezas y se ve que todas estas diferentes cortezas se van activando de maneras particulares en el autismo. O sea, se le encargan tareas específicas a las personas
y las personas que no tienen la condición versus las que sí la tienen funcionan diferente, ¿ya? Todavía ni siquiera he hablado si estas personas son funcionales o no son funcionales, si tienen compromiso de lenguaje, no he especificado nada de eso aún, sino que a priori, pensando como en una base más o menos de funcionamiento, hay diferencias incluso en efectos que se pueden ver a nivel cortical, ¿ya? Entonces por eso se habla, como dice acá, de un segundo aspecto del autismo que va desde la conducta, que es lo más visible, hasta las sinapsis neuronales como tal. Y de hecho, pueden profundizarlo ahí mismo cuando revisen el paper, eh, a la formación y al crecimiento dendrítico inclusive, ¿ya? En personas con trastorno de espectro autista. Otra gran inquietud que les quiero dejar en este pincelazo que vamos a ver hoy día es que, bueno, nosotros, aunque no seamos expertos en TEA, todos los kinesiólogos tuvimos en algún momento en nuestras mallas de pregrado las asignaturas de desarrollo psicomotor normal y patológico, o psicomotricidad, o motricidad en el ciclo vital, o diferentes maneras, pero todos lo tuvimos de una u otra forma. Entonces todos tenemos que conocer al menos cuáles son las 5 áreas del desarrollo psicomotor normal, que se las puse abajo por si alguno se lo olvidó. Sería lo que es físico, lenguaje, socioemocional, cognitivo, y lo que son las funciones ejecutivas. Y también más o menos tener algunos hitos claros, más o menos tener claro cuándo voy a catalogar un niño, sin antes ponerle una etiqueta de diagnóstico como tal, pero sí cuando voy a evaluar su desarrollo psicomotor y ver si el niño está en un desarrollo normal, que también es contextual, ya porque todas las escalas y todas las pautas están hechas para poblaciones determinadas, con características particulares. El desarrollo psicomotor normal en la Araucanía en Chile, por decir un ejemplo, probablemente no va a ser igual que en el Berlín, Alemania. Tiré cualquier dos lugares X, pero por cultura no necesariamente van a ser iguales, entonces la normalidad tiene que estar vista siempre dentro de un contexto específico. Y ahí, según ese contexto, puedo ver que el niño está con un desarrollo psicomotor normal o con algún rezago, que es cuando una de las áreas pueda estar bajo lo esperado, cuando ya hay un déficit de riesgo, que ya es más un área comprometida, o cuando también hay algún factor sociocultural que lo está comprometiendo, y de frente cuando ya hay un retraso, que es cuando varias áreas están muy bajo lo esperado, y ahí uno puede hablar de retrasos leves, moderados o severos, ¿ya? También en el otro extremo, niños que pueden estar sobre la media de lo esperado. Entonces, voy a observarlo primero al individuo con el que me enfrente desde esta perspectiva, suponiendo que aún no soy experto en autismo, al menos me quedo desde esta perspectiva. Y ahí voy a ver dónde posiciono a la persona en esta misma línea para poder tener una idea de su funcionalidad. Entonces, esta misma línea anterior va a ir en paralelo con la línea de desarrollo psicomotor normal, la neurodiversidad. Por eso nosotros sabemos que tenemos niños TEA que tienen que son muy sobre la media para algunas áreas, pero muy déficit en otras áreas. Entonces ahí nos volvemos a cuestionar lo mismo. El TEA, ¿es una condición o es una enfermedad? Ya, yo voy a establecer desde ahora que no va a ser enfermedad, sino que vamos a dejarlo como condición. Y en esta condición vamos a tener niños, me vuelvo a hacer la anterior, que van a estar con un desarrollo sobre la media. Y dice, pero ¿cómo es TEA entonces si está sobre la media? Bueno, porque puede estar sobre la media, por ejemplo, en lenguaje, en lo cognitivo, pero con algunas alteraciones de su integración sensorial que afecten su área física, pero pueden ser no tan limitantes. Uno las puede observar como experto, pero pueden no ser tan limitantes. Y también puede tener alguna dificultad en la función ejecutiva, la flexibilidad mental. Pero sin embargo, puede no haber mucha flexibilidad mental, pero una memoria excepcional, ¿ya? Cuando esto ya es más notorio, podemos ver un niño que está sobre la media en un área y con un retraso en otra área, y ahí es donde se conoce el concepto de la doble excepcionalidad. ¿Ya? Que son estos niños que tienen altas capacidades intelectuales, memoria, etcétera, pero asociado a algún TEA también se ve lo mismo en los trastornos de déficit atencional y hiperactividad y en los déficits específicos del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ahí es donde me voy a encontrar con estos niños o adultos con muchas condiciones en un área, pero muchas dificultades en la otra. Entonces, esa es una de las particularidades que tenemos que tener siempre presente en estos tratamientos. Si no, voy parando en algunos segundos porque de repente me voy muy rápido. En el costado inferior izquierdo de su pantalla ven esta imagen que es de una de las fundaciones TEA Internacional, donde me dice que el autismo no es un error de procesamiento, sino que es un sistema operativo diferente, ¿ya? O sea, la persona con TEA
funciona, valga la redundancia, de manera diferente a lo que funciona la persona normal. Entonces, por eso se empiezan a presentar nuevamente estas dificultades del lenguaje o de la emocionalidad, pero que son siempre dentro de un contexto. Si tú pones un autista en una isla, no se va a notar que es autista. ¿Cuándo se nota que es autista? Cuando tiene que desenvolverse en sociedad y según cómo sea esa sociedad. En algunos países nórdicos puede no ser tan notorio quizás porque sean como más fríos en su expresión. En Latinoamérica se nota demasiado si una persona es autista porque nosotros somos súper emocionales, muy buenos para el contacto físico, entonces ahí se hace más evidente estas particularidades. Otro, aparte de tener súper claro que el TEA se puede presentar con otras comorbilidades, también tenemos que tener claro que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y dentro de las posibles confusiones para el diagnóstico diferencial, aparte del mismo déficit atencional y hiperactividad, uno que está apareciendo y que se está poniendo súper de moda ahora es el famoso PAS. Se refiere a personas altamente sensibles. Es un concepto que partió siendo un poco no sé, casi que un poco esotérico por decirlo así, pero que después se tomó desde los efectos de la integración sensorial y hoy día está bastante incorporado en lo que es la neurología y la psiquiatría tradicional, y que básicamente se refiere a estas personas que tienen una hipersensibilidad, o sea, sería una alteración de la integración sensorial, pero con respuestas de hipersensibilidad, tanto táctiles, sobre todo táctiles son como las más evidentes, pero también auditivas, visuales. Entonces puede ser una persona que se cansa mucho cuando está sometida a ambientes con bastante gente o con bastante ruido, y también puede tener la posibilidad de darse cuenta de cosas que no son tan evidentes para los demás, pues esos son como más empáticos a veces también. Entonces, entonces las personas altamente sensibles, a ver, por favor, fíjense que no se les activen los micrófonos, chiquillos, ¿ya? Las personas altamente sensibles, entonces, puede ser un diagnóstico de confusión. Pero ¿qué es lo que se supone que pasa aquí para diferenciarlo? Que no tendrían estas otras dos elementos de la tríada, que son alteraciones de la flexibilidad y anticipación y alteraciones de la comunicación como tal, ¿ya? O sea, sería más que nada el trastorno de integración sensorial que podría impactar en la socialización, pero lo demás no estaría con compromiso. Y después las que son sensibilidades propias del procesamiento sensorial, y que ahí ya hay muchas, y de hecho todos los niños hasta los 7 años, por decirlo así, o a veces hasta un poquito más, hasta los 10, sobre todo ahora considerando que no hay tantas actividades deportivas, sino que los niños muchas veces crecen pegados a un celular o a una pantalla, hay mucha más posibilidad que antiguamente, donde se solía más hacer el juego libre o salir al patio a jugar, hay muchas más posibilidades que tengan una alteración del procesamiento sensorial y que lleguen al colegio y les cuesten cosas como tomar el lápiz o adaptarse en una sala de clase, pero eso más que nada porque no tuvieron las posibilidades de estimulación previa y el entrenamiento previo. Y si se aísla que hay una alteración de integración sensorial antes de poner a contarnos, a colgarles otras etiquetas que no correspondan, eso es súper tratable, incluso dentro de las aulas, sin tener que llegar a pensar en un diagnóstico más definitivo en el tiempo. La última idea súper importante de esta imagen que hay que plasmar con respecto al TEA es el concepto de fenotipo ampliado, ¿ya? Del TEA, que significa que aquí en el centro estaría el diagnosticado como tal, que tiene esta tríada presente, pero alrededor estarían muchos de sus familiares o incluso otras personas o incluso nosotros mismos, que vamos a tener, casi todos tenemos algunos de los síntomas presentes en mayor o menos intensidad. Si el síntoma es muy evidente y se van sumando sintomatologías, ahí uno se va como acercando al centro y puede ya presentarse dentro del diagnóstico, ya dentro de la condición. Pero fenotipo ampliado va a haber en prácticamente todos los grupos familiares. De hecho, muchos de los pacientes chiquititos, sobre todo que llegan a la consulta, en la misma es cuando sus papás se terminan dando cuenta que ellos también son parte de este fenotipo ampliado y algunos incluso reciben un diagnóstico siendo adultos, ¿ya? En los hombres pareciera ser más evidente, las mujeres tenemos una capacidad de camuflaje que se llama, entonces hay mucha mujer autista adulta camuflada que se da cuenta cuando trabaja en esto o cuando sus hijos ya están más grandes y también tienen la condición, se da cuenta que probablemente la tuvo y la tiene y explica eso muchas de las dificultades que puede haber tenido en su infancia. Aparte que cuando nosotros éramos chicos, estoy hablando de los años 80, 90,
como no había redes sociales, era más fácil no darse cuenta, entre comillas, de ciertos parámetros de normalidad. Y ahí pongo la normalidad súper entre comillas, porque vuelvo a decir, dependía del grupo donde tú te estuvieras moviendo. En cambio ahora estás tan plagado de información por la tele, por la radio, por el internet, incluyendo redes sociales, todo. Se te ocurre una pregunta y que es lo primero que uno hace antes de sacar ahora con el especialista, lo primero que hace, lo googlea. Todo está en Google. Entonces tenemos niños que en realidad tienen problemas de gusto de comida, que podría ser una muy, muy pequeña alteración de integración social, entre comillas, porque tampoco serviría para eso, y los papás ya están preguntando si el niño tiene autismo, ¿ya? O uno se está dando cuenta de cosas raras cuando es adulto. Y puede no serlo, ¿ya? Entonces por eso estas consideraciones son tan importantes antes de llegar y colgar diagnóstico. Y volviendo de por qué voy a colgar el diagnóstico, ahí un poco más adelante, en una diapo más adelante, nos preguntamos por qué diagnosticamos, ¿ya? Y a este como el recordatorio ya le había avanzado un poco de la tríada de Lorna-Wing y también otra manera de verlos de las dimensiones de Rivière, donde se ven efectivamente las áreas comprometidas: social, comunicación, lenguaje, anticipación y flexibilidad, y él añade lo que sería la simbolización también, ya que en el fondo van todas ahí las capacidades de imaginación, imitación, suspensión, y por esto es que también se ha asociado tanto todo el espectro a ver una alteración en lo que son las neuronas espejo, ¿ya? Para cerrar nomás esta diapo, eh, relevancia de la historia del niño o de la niña, el adulto que les llegue, la evaluación clínica siempre y observaciones desde cada área, ¿ya? Y si estamos frente a un niño, sí, hay cuadros muy evidentes donde tú puedes diagnosticar un TEA a los 2 años, lo existen, eso es un hecho, pero en aquellos otros TEA más leves, yo creo de verdad que no es bueno hacer un diagnóstico ante los 7 años. ¿Ya? Ahora uno puede decirle la verdad a los papás, sabe que observo en el niño rasgos de, pero el diagnóstico definitivo, bueno, aparte que es de soporte médico, nosotros podemos igual decirlo si es que estamos seguros, pero éticamente hablando, siempre tiene que ser con razones justificadas para dar este diagnóstico. Si tú tienes la duda si es TEA, si es déficit atencional, si es una integración sensorial, si solamente es un retraso al desarrollo, porque el niño efectivamente tiene 3 4 años y todavía no se desarrolla por completo, mejor esperarse hasta los 7. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya se espera un mayor despliegue de la función ejecutiva y por ende debería estar totalmente clara estas tríadas y estas dimensiones. ¿Ya? Vuelvo a repetir para que quede bien la idea, hay niños que son muy evidentes y es que a los 2 años los puedes diagnosticar sin ningún lugar a duda, pero en los niños que hay duda es mejor no colgar la etiqueta hasta los 7 a menos que sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando tenemos que intervenir. ¿Ya? Nuestro rol en el TEA siempre se va a relacionar con lo que sepamos y lo que tenemos que saber de neurociencia, de neurodesarrollo. Ahí va a estar como el continuo de reconocimiento y de apoyo a la neurodiversidad. Siempre con la plasticidad neuronal como nuestra mayor herramienta. Y acordarnos también de los conceptos de rehabilitación, que es con respecto a una función perdida que se quiere recuperar o rehabilitar, y la habilitación, que es más correcto decirlo cuando estamos hablando de nuevas funciones que quieres apoyarle a tener a un bebé o a un niño, ¿ya? Y la psicomotricidad como herramienta de evaluación y diagnóstico. Entonces, ¿cuándo intervenir? Bien, ¿cuándo intervenir? Aquí, bueno, para que no nos atrasemos, porque esta parte me gusta más conversarla, pero para que no nos atrasemos la voy a decir yo nomás, pero después igual al final me gustaría escuchar sus percepciones. Em, Voy a intervenir solo si es que necesito, como lo dije antes, si es que necesito hacerlo. ¿Cómo voy a saber si necesito intervenir? Primero, voy a hacer un enfoque funcional. Nosotros somos kinesiólogos, el diagnóstico kinésico es funcional, ¿ya? No creo que sea necesario adentrarme a eso. Si fuera necesario podemos hacer otra charla completa de diagnóstico kinésico, pero la palabra de funcionalidad tiene que estarnos en nuestro diagnóstico siempre. Así que siempre el enfoque tiene que ser funcional. Y también tenemos que ver este enfoque funcional versus la normalidad, entre comillas, lo que dice ahí, o entre paréntesis, lo que dice de normalizar. Lo que es normal en Chile puede no ser normal en otras partes, lo que es normal en el colegio XX de Las Condes puede no ser normal en el colegio XX de la población número 2 de Antofagasta, estoy inventando, ya lo que es normal en mi casa puede no ser normal en tu casa. Ya hay papás que de repente
tú le dices, ¿cómo está tu hijo? No, bien, todo perfecto. Porque cuando nos toca encontrarme, yo también tengo hijas chicas, entonces me ha tocado encontrarme con otros papás y otros niños en cumpleaños, en eventos varios. Y, ¿cómo está el hijo? No, está perfecto. Y tú lo miráis al kilómetro y dices, no, no está perfecto, o sea, tiene un tema, pero para esa familia no es un tema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como quien voy a ir por la vida diciéndole, no, sabes que tu hijo tiene un problema. Probablemente los primeros 5 años no lo hace, después no lo hace. A menos que éticamente fuera necesario decirle ese problema porque pueda atentar contra su vida o contra su salud. Pero las neurodiversidades no están en esa línea generalmente, ¿ya? Entonces es mejor quizás plantear, si es que te dan la oportunidad, si es que te preguntan, que ves algo extraño, pero si no es mejor no intervenir porque puede estar dentro de la normalidad para esa familia. Y cuando deje de estarlo, ahí van a consulta. También recordarse los niveles de TEA, que están definidos también en el DSM-5 y que, por ejemplo, por el A22, que es como el test más utilizado en el diagnóstico, en la última parte del diagnóstico, porque por sí solo no sirve, te termina arrojando si un niño es de nivel 1, o sea que requiere un apoyo menor, nivel 2 que requiere un apoyo sustancial y nivel 3 que requiere un apoyo muy sustancial. Y en el nivel 3 están los niños que ya tienen compromiso en sus actividades de la vida diaria, básicas, y que necesitan un cuidado permanente. Y en la misma línea de la idea que les decía delante del cumpleaños, recordarse que los trastornos psicomotrices están muy ligados al mundo afectivo de la persona y que en la valoración debes contemplar la globalidad del individuo, ¿ya? Si es niño, sus padres, sus cuidadores principales. Si es adolescente, la familia, pero también su grupo de amigos. Si es un adulto, sus contextos laborales y a qué personas haya elegido para que conformen su núcleo familiar actual también. Porque todo eso va a determinar cómo funciona. Acuérdense que pueden haber alteraciones de memoria por cuadros depresivos y pueden haber trastornos de personalidad entre medio disimulados. Entonces hay que limpiar mucha historia para poder llegar a un TEA específicamente. Y esto es lo que les adelantaba. ¿Cuándo intervenir? Cuando implique un problema para el niño o para el paciente y su familia, ¿ya? Esto puede sonarles un poco extraño, pero, y podemos discutirlo al final también, pero lo digo con absoluta responsabilidad y me hago cargo de ello. Si la familia no considera que hay un problema, y eso no solamente en autismo, ¿ah? Esto en prácticamente cualquier patología, si la persona o la familia no considera que hay un problema, tú no tienes que intervenir. A ver, al menos que su problema implicara un problema de salud pública. Si alguien te dice, no, tengo COVID y me voy en plena pandemia, y me voy a pasear por toda la calle porque eso no es un problema ni para mí ni para mi familia, no, ahí tienes que intervenir porque era un problema de salud pública, ¿cierto? Pero en estas otras condiciones que no son problemas ni para el niño, ni para la familia, ni para la salud pública, se interviene solo cuando es necesario hacerlo. ¿Cómo intervenir? Desde lo más básico. No, todavía no me aprendo todas las terapias específicas para el espectro autista. Soy un kine recién titulado. Entonces, ¿qué hago? Me concentro en lo que aprendí en mi pregrado y evalúo el desarrollo psicomotor, acordándome que hay una construcción de este desarrollo desde las áreas, pues hasta la área física, que es la primera y es como la más básica, pues ahí es donde está toda la integración, es donde están los parámetros de salud básicos, sobre los primeros contactos mamá-hijo. Después sobre ella se va construyendo lo que es la socioemocional, en estas mismas relaciones de díadas, en los apegos, después en la libertad de jugar y conocer el entorno, se va desarrollando también el área cognitiva, y en la necesidad de entender al otro y de darse a entender, se va desarrollando el lenguaje. Entonces, más o menos por ahí vamos, año 1, 2, 3, 4, creciendo, complejizando, aparecen los primeros aspectos de función ejecutiva, pero que no terminan de desenvolverse hasta los 7, o hasta los 7 sea más o menos claro, pero en realidad desde la neurociencia se sabe que el desarrollo cerebral completo de nuestro lóbulo frontal es a los 30 años, ¿ya? O sea, y recién ahí tenemos la función ejecutiva completamente desarrollada, los 30 años. Entonces, nuestro enfoque va a ser una evaluación cuantitativa, ocupando los típicos hitos del desarrollo, y hay hitos no solo psicomotores motores, sino que hay hitos para todas las diferentes áreas, ¿ya? Y después que se te acaba los 7 años, hay otros hitos hasta los 14 y otros hasta los 30 que obviamente van a ser más contextuales cada vez, por ende son menos estandarizables. Y ahí viene toda también la importancia de las evaluaciones cualitativas, que es cuando ves los diferentes componentes de movimiento o componentes de lenguaje o componentes socioemocionales o componentes según el área que esté observando. Entonces, evalúo y trato en función de eso para empezar. Eh,
acá, la misma pantalla. ¿Cómo intervenir? También está la pirámide de desarrollo de Lázaro y Berruezo, perdón, donde en esta pirámide te muestra en el costado derecho todas las edades en que va ocurriendo cada piso de la pirámide, cómo se va desarrollando el sistema nervioso central y cuáles son las habilidades que efectivamente se van viendo en cada uno de estos momentos. Entonces te muestra de nuevo el primer año, desarrollo de vista, oído, olfato, gusto, tacto, interocepción, percepción, orientación, laberíntico y vestibular. O sea, todos los sentidos básicos tienen que entrenarse y más o menos desarrollarse el primer año, todos estos sistemas sensoriales. Después del primero a 3 años ya empiezan como las estructuras más complejas, esquema corporal, el control más voluntario del tono, relajación, dice ahí, equilibrio y coordinación, elementos también de la batería de Fonseca, por ejemplo. Entonces, todo el desarrollo sensorio-motor. Después de los 3 a los 6 años, un mayor control postural, una mayor imagen corporal, organización espacial, que sería el desarrollo perceptivo-motor, y de los 6 a los 12, las conductas ya más adaptativas, que es el desarrollo de procesos superiores. Esto está súper validado en la medicina convencional y también en otras medicinas más complementarias o diferentes, no es decir complementarias, como lo que es Waldorf, por ejemplo, o la medicina antroposófica. Ellos también hablan como de los septenios y también ocupan las mismas divisiones. Hasta los 7 años pasa todo esto, y después de los 7 a los 14, conducta ya más adaptativa y desenvolvimiento de habilidades más superiores. Entonces, otra manera de enfrentamiento de esto mismo. Y bueno, y como decía la Steffi delante, por sobre todas las cosas, acordarnos siempre que nosotros somos los expertos y las expertas en movimiento. Y que el movimiento, aquí les puse como el esquema más básico del movimiento, primero tiene que haber un input, o sea, esto es como por pillarlo en una parte, porque en realidad es un círculo virtuoso. El input de estímulo tiene que pasar un proceso de integración sensorial que va a generar a su vez un output o conducta que siempre es un movimiento, ¿ya? Sea un cambio en la expresión facial, sea un movimiento en los ojos, sea lo que sea, siempre es un movimiento la conducta, ¿ya? Y esto se ve en una respuesta al entorno y nosotros le damos esto al entorno y el entorno responde a lo que nosotros hicimos, dándonos un nuevo input y así sigue el círculo completo. Entonces, como nosotros somos expertos en movimiento, me voy a detener en el control motor para poder también tratar siempre, ¿ya? Ay, no, pero por ejemplo, ¿cómo voy a tratar a una persona? Aquí me salgo un poco del autismo y me voy como a las demencias. ¿Por qué voy a tratar a una persona con demencia del movimiento si la persona no tiene alteraciones del movimiento? No, sí tiene, porque la demencia va a hacer que en algún momento pierda la capacidad de planificación de un movimiento, que es lo que pasa en el Alzheimer, por ejemplo. Las personas por Alzheimer no quedan postradas porque pierdan fuerza muscular, en principio. Las personas con Alzheimer quedan postradas porque pierden la capacidad de planificar un nuevo movimiento y al perder la capacidad de planificar un movimiento no se produce este movimiento en sí y se empieza a producir esto como círculo vicioso ya. O sea, no se mueve, no hay respuesta al entorno, no hay más integración, no se mueve hasta que no se mueve, pues. Y no se mueve y como no hay movimiento voluntario, empieza después la pérdida de masa muscular y todos los efectos de la postración. Entonces, a todas las condiciones nosotros tenemos desde dónde tomarlas, solamente siendo expertos en el movimiento y evaluando e interviniendo todo el eje de control motor en todas sus fases, desde los inputs hasta ver cómo nos va a responder nuevamente el entorno a una vuelta completa. Y de ahí la importancia del juego también. Ya son hartas ideas chiquillas diferentes, pero les quiero una pincelada para después dejarlos con más dudas quizás que preguntas, pero, o con ganas de más. Y el juego no solamente es algo que voy a ocupar en los niños, también lo voy a ocupar en los adultos y los adultos mayores. Siempre la psicomotricidad como que se ve más fácilmente en niños y en adultos mayores porque parece que las personas de 30, 40, 50 como que no juegan, no sé, pero eso no es cierto. Si bien estamos más enfocados en trabajar, en mantener a la familia y cosas así, el goce sigue siendo el eje. Entonces quizás no voy a jugar, no sé, quizá no voy a jugar Roblox como mi hija chica, quizá no me motiva a jugar Roblox, pero sí, por ejemplo, me podría motivar jugar a tomarme una cerveza. Ya estoy inventando, pero el juego o lo que motive a la persona es lo que tiene que también estar siempre presente en nuestras intervenciones para que tengan un mayor sentido, para darle un enfoque más vivencial y más
sostenible en el tiempo. Y yéndonos, ya todo lo anterior era como un poco mirándolo del 1 al 1, ahora volvemos del 1 a 1000, este enfoque desde la salud pública. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Vamos a compartir algunas experiencias en Chile. Ojo que cuando uno dice salud pública, aunque se llama salud pública, en realidad está hablando de la salud pública y privada, está hablando de todo el sistema de salud y también está considerando los otros componentes que no están dentro del Ministerio de Salud, sino que, por ejemplo, están en los otros ministerios. El Ministerio de Vivienda, Ministerio de... me olvida el nombre, estos que ven todos los aspectos sociales, porque esos van a ser determinantes que van a impactar en la salud de las personas, ¿ya? Eso es la salud pública. Pero ahora sí nos vamos a lo chiquitito, a efectivamente ver qué pasa en el sistema público versus el privado, o sea, qué pasa en el paciente con ASA, ¿ya? Versus el ISAPRE particular, porque igual yo diría más particular que ISAPRE, ¿ya? Con ASA versus particular. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas complejas. Dentro de las cosas buenas es que nosotros contamos desde hace un año con la ley TEA, que es la ley 21.545, que fue promulgada y publicada en marzo de 2023 y establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con TEA en el ámbito social, de salud y educación, ¿ya? Hasta ahí nos suena maravilloso porque dice, oh, vamos a estar todo bien, pero luego añade que lo dispuesto se realizará de acuerdo con las atribuciones, los medios y los recursos disponibles por los servicios involucrados. Ahí estamos con problemas porque tenemos topes y grandes diferencias de comuna a comuna. En nuestro país sí, no crean que las comunas más, como con más recursos económicos son las que han hecho mejores cosas, no, de hecho ha pasado un poco a la inversa, probablemente porque se entiende que las comunas más adineradas, entre comillas, probablemente la gente va a acceder a una salud particular, pero en otras comunas más vulnerables, como Santiago en Pudahuel, les voy a mostrar un ejemplo unos días más adelante, hay programas pilotos eh, gratuitos para sus usuarios, pertenecientes a los CEFAM de la comuna, donde se está tratando a pacientes con TEA o observación de TEA. Esta misma ley, viendo algunos desgloses, resguarda estos derechos básicos, pero está supeditada a otras leyes más, como la ley 20.379 del Sistema Intersectorial de Protección Social. Ahí hay una priorización, ¿ya? Hay una priorización de quienes van primero o no dentro de los beneficios. La ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. La 20.584, derechos del paciente. La 20.609 de medidas contra la discriminación. Y la 21.430 del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ¿ya? Hubo un tiempo, no sé cómo estará la situación en este momento, donde Chile Crece Contigo y las salas de estimulación de Chile Crece Contigo tomaban todos estos niños con ciertas dificultades TEA y observación de TEA, ¿ya? Otra cosa que también ha servido harto acá dentro de estas otras leyes es los beneficios a los cuidadores, ¿ya? Y en eso sí se ha avanzado harto este último tiempo, si bien no se ha podido dar a los beneficiarios, a los pacientes, todo lo que se quisiera dar, sí se ha podido ayudar harto a los cuidadores, que eso se agradece, sobre todo cuando uno entiende que si hay un TEA de muy mal funcionamiento, va a haber alguien de la familia que se tiene que hacer cargo, entonces ese alguien deja de trabajar y por ende deja de percibir un ingreso económico, lo cual empobrece más aún a la familia, y esta persona puede tener todas las dificultades del cuidador, entonces que se den más cuidados al cuidador y más garantías al cuidador es muy positivo también. Bien, igual tenemos obviamente expectativas versus realidad, ¿ya? ¿Qué más quisiera yo, esta realidad como el Homero musculoso, que tuviéramos muchos profesionales especializados en rehabilitación, inhabilitación, escuelas suficientes? Y ahí me quiero detener un poco. Yo creo que tenemos hartos profesionales especializados, pero que se les pague lo que corresponde es otra cosa, ¿ya? Entonces, es complejo de repente que uno decida irse a trabajar a un sistema público ganando 800.000 pesos mensuales, y estamos entre colegas, así que lo puedo hablar abiertamente, bueno, si estuviera con paciente igual lo habría abiertamente. Es complejo que uno acceda a irse a un sistema público a ganar 800, 900 lucas mensuales
por 44, 45 horas semanales, o 40, aunque sean ahora, sobre todo si es que uno tiene hijos y tiene tantos años de estudio. A veces como que mejor se queda en la privatemia y trata de arreglar las cosas de otra manera, porque es complejo de verdad vivir así. Entonces, hay, vuelvo a decir, hartos especialistas, no sé si suficientes, pero hay, pero no hay suficiente creación de puestos de trabajos adecuados para meter a esas personas porque todavía falta mayor desarrollo de las políticas públicas para ello. Lo mismo en educación. No hay escuelas suficientes, para nada. Escuelas especiales ya hay en Santiago Centro, les puedo decir que estoy haciendo el ejercicio con un niño que tiene un autismo severo que yo veo. Ni siquiera Santiago Centro, la mamá vive en Santiago Centro, pero creo que una escuela de San Bernardo, pero como te hay de Santiago a San Bernardo todos los días con un niño autista y sin tener auto propio, estamos hablando de personas de clase media, no millonarios, obviamente, eh, y los que estaban como más cerca de la casa estaban así, pero copadísimos, y no había más de cuatro posibilidades en total, era una cuestión realmente compleja. Y PIE está para un TEA leve o moderado, pero para un TEA severo no está adaptado para estar en PIE. Es muy complejo en realidad. El tema de la accesibilidad en la vía pública, lo mismo, pues, o sea, imagínate irte de Santiago Centro, no sé si, bueno, aunque sean de regiones, todos conocen Santiago Centro. Irse de Santiago Centro a como a la periferia sur de Santiago, en micro o en metro, con un paciente con un autismo severo. No, en las horas pico. No. Entonces, todo eso que querríamos grandes cosas, se pega un cabezazo con la mucha variedad entre comunas, ciudades, regiones. Y sí hay muy buenas prácticas, lo cual hay que aplaudir y hay que levantar, pero estas buenas prácticas dependen de voluntades personales, ¿ya? Es fome, ¿ah? A mí me cargaban los protocolos. Cuando salí a la universidad decía, no, que fome, todo es protocolo, pero hoy día me doy cuenta que sí, todo tiene que ser protocolo y todo tiene que ser ley para que realmente las cosas se puedan estandarizar y no pasen por las voluntades personales, porque tú ves efectivamente el ejemplo que les voy a mostrar de Pudahuel, es que ellas tomaron unos recursos que habían y los adaptaron a esto. Y cuando digo ellas me refiero a la directora de la corporación, con la directora de Chile Crece Contigo comunal y, y alguien más, pero como entre tres personas, hicieron el presupuesto y adaptaron todo y después obviamente contrataron a las personas idóneas para llevarlo a cabo. Pero eso fue una cosa de buena voluntad nomás. Podrían haber tomado la misma plata de extensión horaria, porque se empezó a hacer en extensión horaria eso, para, no sé, pues para sacar otro tipo de controles. Pero ellas vieron la necesidad de esto y lo ocuparon en eso. Bueno, y el per cápita medio siempre es el que queda menos protegido, ¿eh? ¿Ya? O sea, la clase media chilena, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque las personas con más recursos pueden hacer las cosas quizás directamente y las personas con menos recursos van a estar priorizadas acá por las otras leyes como Sistema Interseccional de Protección Social, etcétera. Esa es como la realidad. Esto se lo mostré a México y me decían que sí, habían lamentablemente hartas cosas en común con toda Latinoamérica. Ejemplos positivos. Estos sí son de un lugar privado, de un centro que está en Puerto Vara, donde me tocó trabajar en algún momento. Muy bonito, el multisensorial de Gwen. Tenía un gimnasio fabuloso, tenía una sala de estimulación sensorial y también habían implementado lo que era como el club de desarrollo Minecraft usando este juego para los adolescentes. Entonces aquí teníamos a la guagüita y a los niños y teníamos a los más grandes jugando Minecraft como excusa, digamos, para llevarlos a sociabilizar e interactuar entre ellos y trabajar otras habilidades necesarias para uno en su condición que estuviera. ¿Ya? Existen salas de este tipo en algunas teletones y puede que haya por ahí algún otro logro en el sistema público, pero no es lo regular. Tampoco en el privado hay tantas, pero no hay tantas, ¿ya? A mí me gusta y no tengo ningún problema de ponerlos a ellos como ejemplo porque además ellos construyeron una fundación en paralelo. Entonces, desde que nació este centro, como que atiende a personas que pueden pagar, pero también beca a personas de menos recursos. Entonces está súper bueno lo que han hecho. Y todos estos ejemplos de esta otra diapo, todos estos son eh, del sistema público, ¿ya? Difusiones, capacitaciones tipo seminarios, mesas de trabajo comunales.
Entonces ahí tenemos, saqué por ejemplo, el Centro de Neurodesarrollo de TEA Municipalidad de La Calera, ¿ya? Seminario, este era de, no alcanzo a ver los logitos, de otra municipalidad, oficinas de las discapacidades que también han tomado el tema. No alcanzo yo misma a ver los loguitos, pero cuando los saqué vi que eran de diferentes comunas de diferentes partes de Chile que empezaron a hacer sus propias intervenciones con una redistribución de recursos, ¿ya? No habían recursos específicos para eso, sino que colgándose de la ley TEA y de la distribución presupuestaria posible, hicieron estas intervenciones, ¿ya? Y les puse harta información porque ya se los mencioné un par de veces, que el proyecto TEA Pudahuel, le pusieron por nombre Programa Mundo de Colores. Ellos lo que tenían como objetivo otorgar atención especializada a niños, niñas y adolescentes entre 18 meses y 12 años, o sea, hasta los 11 meses y 29 días, que es la edad hasta la cual está llegando Chile Crece Contigo también actualmente, ¿ya? Tenían como requisito esas edades, además de estar inscritos en los centros de salud de la comuna de Pudahuel, y lo bueno es que tenían que tener sospecha o diagnóstico, no les iban a pedir que llegaran con el diagnóstico listo. Perteneciente a FONASA, se entiende, y con la finalidad de potenciar sus capacidades, mejorar su integración social y calidad de vida. Entre otras cosas, buscaban garantizar evaluación oportuna, que eso es súper importante. Entonces, les han llegado muchos diagnósticos diferentes, o sea, muchos niños que tuvieron que hacer el diagnóstico diferencial a ellos, y también este cuestionamiento de cuando lo diagnosticamos y cuando no, este niño está como súper en el límite, no sé qué decirle a la familia. Me preguntaban uno porque me tocó hacer alguna capacitación a ellos en su momento. Entonces yo le decía, pensemos, ¿de qué edad estamos hablando? ¿No? El niño ya tiene 6 años, ya va a primero básico. ¿Tú crees que necesite apoyos especiales en el aula o podrá manejarse solito, solita en un grupo con 20, 30 compañeros más? No, yo creo que necesita apoyos especiales. Bueno, entonces mándalo al médico y que le pongan el diagnóstico, porque la única manera de que acceda a pie a los apoyos especiales por pie es que tenga el diagnóstico. Versus otro niño, no, en realidad puede que se defienda solo, no es seguro, pero los papás están súper preocupados y ellos se van a comprometer, y la verdad es que como que les complica la etiqueta. Ya, entonces no le pongamos el diagnóstico. Estoy hablando de las líneas grises, ¿ya? Acercamientos diagnósticos e inicio de intervención temprana. Mientras más temprana sea la intervención, mejor van a ser los resultados, pues eso es súper obvio, porque quizás la persona va a seguir siendo TEA toda la vida, pero va a ser TEA más o menos funcional según las intervenciones que reciba también, y mientras más temprana sea, más intervenciones, mejores resultados, porque hay más plasticidad, porque también va a haber más incorporación de las nuevas dinámicas a nivel familiar y en la propia vida de la persona. Tratamiento oportuno con metodologías innovadoras, ¿ya? Entonces se están probando diferentes cosas. Y muy importante, otorgar herramientas de contención, acogida y manejo oportuno a grupos familiares y cuidadores, ¿ya? Entonces, estos equipos estaban formados por 4 personas: psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. No había ningún químico, pero yo estaba haciendo en la charla. Esas son cosas extrañas, y eso habla obviamente de las batallas que nos toca dar y de por qué, y de por qué estamos acá también tratando de levantar el Azoquizami y todas las demás cosas, pues, para poder interferir efectivamente el día de mañana en estas políticas públicas, y que no solamente vaya una kine a hacerle una charla a 20 profesionales de los cuales ninguno es kine, sino que estemos nosotros más ahí. ¿Por qué? Porque somos los expertos en el movimiento, y la integración sensorial no es propio de la terapia ocupacional. Ya los cursos de postítulo de integración sensorial están abiertos para kinesiólogos, terapeutas y fonoaudiólogos por igual, y la formación de pregrado con la que sale un kine versus con la que sale un terapeuta es bastante similar. Entonces, no es un área que sea propia de ellas. Y si quieren, ya, si ustedes quieren con la integración sensorial, nosotros nos vamos a quedar con el control motor. Y en el control motor está la integración sensorial igual, así que vamos nomás, chicos. Derivaciones ellos hacían desde los programas de infancia, Chile Crece Contigo, o sea, eso era de donde les llegaban los pacientes a ellos: salud mental, médicos de morbilidad de cada centro de salud en la comuna, y recibidos por la coordinación del programa, quienes gestionaran la hora y convocaran a los usuarios. Igual era loco, porque a veces llegaban los pacientes desde morbilidad, así como que fueron por un dolor de guatita y al médico le pareció que podía tener TEA, y los mandaba. Ya, está bien. Si había la duda, mejor los mandaba. Y ahí este equipo completo que les mencioné hacía la evaluación,
pero además había un apoyo de neurólogo para completar el proceso diagnóstico porque es lo que corresponde desde el punto de vista legal. Ujú. Y creo que ya me falta poquito. Ah, sí, ahí terminé, chiquillos. Fue una pincelada de muchas cosas, entonces le agradezco su escucha y ahora la Steffi me ayuda para ver si es que hay preguntas y para ir dirigiendo el micrófono abierto. ¿Ya? Chicos, se abre igual el micrófono para preguntas, comentarios y si no pueden hacerlo por micrófono, está vía el chat de todas formas. Voy a Hola, dejar. buenas tardes. Hola, Mire, dale. me gustaría hacer una consulta. Yo soy kinesióloga y también soy mamá azul. Y bueno, yo estoy recién titulada y ahora mi hijo se tiene que enfrentar a la escolaridad. Él tiene 3 años y en muchas partes me han dicho que no me lo reciben por el uso de que él aún usa pañal. Él tiene él en lo motriz, en lo cognitivo está bien, pero en la parte que es como de la comunicación y las habilidades sociales está como un poquito en déficit. Y claro, él sabe lo que es el pipí, lo que es el popó, pero no me avisa. Yo había escuchado que hay como una ley de que no pueden prohibir el uso de pañal en los colegios, así, pero ¿hay alguna manera en que yo me pueda respaldar? O no sé, me pueden orientar como en ese tema, quizás no va mucho, no tiene mucho que ver con la charla, pero como mamá estoy súper preocupada por eso, siento que ha sido como súper discriminada en ese sentido. Total, bien, ningún problema. Mira, en lo que son los colegios particulares, entre comillas, la verdad es que por definición tiene un poco de autorregulación, entonces te podrían decir lo que te dijeron, pero los colegios del sistema público, sean municipales o subvencionados, todos los que entran por tómbola, digamos, eso no te lo ¿Ya? pueden negar. No te pueden negar que el tema. Ahora te pueden explicar, que ahora depende también en qué curso empiece, porque no todos los cursos empiezan en medio menor que le correspondería a él, ¿no? Él está medio mayor, Medio mayor, tiene con 3 años, sí. ya, ya, medio mayor. ¿Y sería como para este año, para el otro año, para el próximo año? Para este año él entró a un colegio acá en Antofagasta y me decían que si me lo reciben con pañal, yo le tengo que ir a cambiar pañal. Y yo trabajo, entonces yo le decía, y es un colegio municipal, y Claro, me ahí en el fondo decían que, no te lo pueden, es que mira, ahí se topan dos leyes, ¿ya? ya, Por una parte, no te lo pueden rechazar porque no tenga control de filtro. Pero por otra parte, si no tienen ellos las instalaciones, no lo pueden mudar tampoco. Entonces, la solución que le han dado a algunas familias, y la pongo muy entre comillas, es recibirlos, pero no mudarlos en toda la jornada, claro, que obviamente no mm, es como una solución. ¿Ya? Pero eso en el fondo porque ellos te pueden decir, no, yo te lo recibo, pero no tengo las instalaciones para hacerlo. Y si ellos dijeran, así como en la buena onda, no, te lo recibo y lo mudo en la mesa de la profe, le pongo un mudador y lo mudo ahí, como quizás uno lo hace muchas veces con los niños, pero esos profes no pueden hacer eso, porque ahí ya, los multarían a ellos, ¿ya? ya. Em, los Sí, jardines, sí, ellos todavía cuentan con las instalaciones como para mudar al niño, entonces, no, por entonces si eso tienen las era instalaciones mi y duda. tienen todo, deberían recibirlo. Si tienen las instalaciones y son municipales, deberían recibirlo y si aún teniendo las dos cosas no te lo reciben, ahí tú puedes ir directamente a la Corporación de Educación Municipal a ver cuál es el problema, por qué está pasando eso. Perfecto. Ujú. Ya, muchas gracias por la orientación. Ya. Jorge, Hola. Ya, mira, en relación a lo que estaba diciendo la colega, en diciembre salió una circular por el Ministerio de Educación, que es la 0685, no sé si la conocen. Entonces, se tienen que hacer adaptación y capacitación a los docentes, y dentro de esos tienen que estar las adaptaciones de las salas de clase y de los entornos. Entonces, el colegio no, como decía, está la ley de educación que evita que pase eso, está la SAMUDIO, que es la 20.609. Y aparte está esta nueva circular que se desprende de la ley TEA. Entonces, por ese punto no te lo podrían decir que no. ¿cómo Y se llama para anotarlo acá? ¿Circular cuánto?
¿Qué número dijiste? La 80 es te la digo al tiro, ¿Cuánto? la 0685. 06, ¿cuánto, perdón? 0685. Ya, ahí la dejé en el chat por si la... Entonces, ahí ya están descritos las líneas que tienen que tener los colegios, sean públicos o privados. Ya no se hace esa división. Entonces, Ah, por la ley, la única ya. cuestión es cómo se conciben los recursos para hacer las capacitaciones y todas estas modificaciones. Pero ya la parte privada también tiene que hacerlo. Ya no puede quedar fuera. Para que tengáis noción, colegas, sí, estas cosas son así. Sí, ya hay hartas cosas que han estado definiendo eso. Así que no te pueden decir que no. Hay hartas leyes que te van a valer. Si es que tenéis diagnóstico de tu hijo, lo van a tener que hacer, ¿no? Maravilloso. Mira, ahí pillé un link rapidito que lo dejo pegado. Un link de Google. Ah, lo Google. Pero para que... Perfecto, muchas gracias por la orientación, se pasaron. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho también. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chiquillo? Bruni Elgueta había comentado en el chat que una experiencia en Osorno que se implementaron 3 salas en 3 establecimientos educacionales para trabajar con chicos con TEA y otros diagnósticos, pero que no se capacitó a los profesionales para su uso. Y yo ahí me voy a sumar un poco haciendo un comentario, que es algo que pasa mucho, que los proyectos y todos contemplan la implementación, pero no contemplan la etapa de capacitación. Y es algo que nosotros como profesionales de la salud, si alguna vez queremos postular a proyectos o estamos en roles de cargos de dirección de proyectos, visualizar lo que pasa en todo ámbito. Se plantean, no sé, plazas saludables súper bonitas, con un montón de máquinas de ejercicios que son muy efectivas, pero no se enseña a usarla. No se le enseña al poblador cómo se usa, cuál es el gesto técnico, o no se implementan salas en colegios con todo el equipamiento y aparataje de instrumental o implementos que podemos usar, pero no se le muestra a los profesionales de la salud y de la educación, y que recordemos que hay muchos profesionales de la educación que no tienen este enfoque en salud, sino que es desde el punto de vista educativo, cuáles son las posibilidades de todas las herramientas. Entonces, es algo que quizás está al debe, que en un rato también lo mencionó Karina, o sea, y que por eso le digo, le encuentro la relevancia a que nosotros como Soquizam estemos haciendo esta charla y todas las otras instituciones que están haciendo este tipo de charla y que ustedes se interesen también, que hay que capacitar tantos a los profesionales como también a los papás y cuidadores. Karina ahí fue bien relevante en eso, o sea, si no le entregamos este mismo lenguaje a los papás y cuidadores de cómo es la dimensión del niño o de la persona dentro del espectro autista o de la neurodivergencia, va a haber ese choque de lenguaje y por eso es muy relevante las capacitaciones. Eso, por mi parte. Ujú. Gracias, Tefa. Hay otras preguntas ahí en el chat. Romina dice que ¿cuál es la mirada de la medicina convencional respecto a las intervenciones de la naturopatía en las condiciones de neurodivergencia? ¿Cómo podría ser ese aporte, Karina? Mm. Mm. Y Héctor también pregunta que como para poder comenzar a atender pacientes TEA, si es que debe certificarse o puede comenzar a acumular experiencia desde allá. Ya, vamos por partes, lo de que dice Romina. La incorporación o no de la naturopatía desde el punto de vista del MinSal, por ejemplo, no sé si me estoy yendo por otra especialidad, pero hay varias terapias complementarias que ya están incorporadas en general desde los servicios de salud. Y en lo específico, en TEA, hay algunos ensayos con lo que es flores de Bach. No sé si naturopatía te refieres a otra cosa o... ¿Me puedes aclarar un poco, Romina? Abre nomás tu micrófono si puedes, por favor. A ver si puedes. No, no está. Ya, Ahí sí, está. aquí estoy con un poco de bulla porque estoy en el litoral pero en realidad llevaba al financiamiento de la naturopatía y claramente dentro de la disciplina se trabajan la terapia floral, como también hay harta evidencia de su efectividad en trastornos de TEA y TDAH, pero que también la naturopatía abarca
más desde los recursos naturales y cómo podría esto hacer un gran aporte en como dentro de las condiciones y poder afrontar como día a día lo que van vivenciando personas con este trastorno. Y que de cierta forma también puede hacer un trabajo multidisciplinario en plantearlo a nivel ya salud pública o privada. Bueno, privada sí se desarrolla, pero en muy pocas escalas se podría decir, pero sería maravilloso poder insertarlo dentro del área de la salud pública para poder tener mejores acceso a la población y que no tienen los recursos también para poder pagar a aquellas atenciones, como se está dando así en el privado. Pero con respecto a la pregunta que hacía, era cómo la medicina convencional veía esta disciplina que fuera de cierta forma multidisciplinaria, un trabajo en conjunto con las diversas áreas y cómo se podía seguir desarrollando. Cómo era la mirada desde el lado de la medicina convencional con respecto a la naturopatía, ya que yo soy naturopata y por eso quería como saber como las opiniones de ustedes desde la área de la medicina convencional. Ya, eso te entendí mejor y te respondo. El sistema público nuevamente sí tiene bastante apertura, pero no desde la incorporación de nuevos profesionales, sino que más bien de que los profesionales de la salud ya vayan incorporando algunas cosas. Ya si me escapa un poco después me decís no. Por ejemplo, en todo lo que es el tema de alimentación está bien en boga también ahora. Bueno, de hecho la Stephanie después les puede contar que como Sokizama acabamos de hacer una alianza justamente con un centro que nos da descuentos en cursos de alimentación saludable. Estoy simplificando la expresión, yo no es mi área, no soy experta en eso. Pero lo que sí puedo relevarles ahora es que la alimentación como tal tiene muchos efectos en el comportamiento, en el funcionamiento de los niños con autismo y en realidad con todas las condiciones. O sea, bueno, todos sabemos que si le doy un chocolate a un niño a las 10 de la noche puede ser una pésima idea, voy a afectar sus patrones de sueño, que hay alimentos tóxicos como la Coca-Cola que de verdad no debería ni siquiera probarlo un niño antes de los 10 años, ojalá no lo pruebe nunca en la vida, pero yo tomo harto Coca-Cola, me gusta, pero no darle a los niños antes de los 10 años porque es súper tóxico. Y también el tema de las alergias alimentarias, de las intolerancias alimentarias o de las malas tolerancias alimentarias, varias, también se ve como la relación con esta condición y con muchas otras condiciones. O sea, desde esa perspectiva, eh, está difícil que se incorporen en el corto plazo los profesionales porque, como te digo, con suerte nos están incorporando a nosotros, pero sí que, por ejemplo, ofrezcan capacitación y cosas así sería como bien recibido. Si los equipos en general los bien recepcionan o no, puede variar un poco de persona a persona. Hay algunos médicos, sobre todo, que son bastante cerrados, pero dentro del mundo de los kine y de las otras terapias, o sea, perdón, y de las otras profesiones de la salud, yo creo que hay bastante apertura a conocer otras posibilidades, siempre y cuando estemos en la línea de la medicina basada en la evidencia, ya igual nos importa harto eso. Pero siendo naturópata que tenga esta evidencia y que tenga buenos resultados y una manera sistemática de trabajar, yo creo que la recepción siempre va a ser positiva. Al menos eso es lo que me ha tocado ver en mi experiencia. ¿Ya? Y también les decía, y hay incorporación efectivamente también de terapias complementarias, como las flores de Bach, el yoga, el mindfulness, están bastante incorporados ya en el mundo del manejo de salud mental y de terapia y de la neurodiversidad. Eh, Estefi, no sé si puedes decir dos palabras del curso y seguimos con las preguntas para abajo. Sí, chiquillos, les dejé dos links. Uno es de una institución que se llama saludconsentido.org, que es una sociedad o institución que trabaja precisamente esto y que van a brindar un curso ahora que se llama un curso de medicina culinaria. Hay uno para profesionales de la salud y uno para todo público. Nosotros igual vamos a estar compartiendo más información por las redes de Sokizam, por el Instagram y sus redes sociales. Y también les dejé el curso o sea, el link de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, que es una sociedad científica de médicos que también tienen médicos y otros profesionales de la salud desde el punto de vista de las ciencias de la salud más
profesionales y más institucionalizadas, que tienen que ver mucho también con este cruce con las terapias complementarias y con lo que es llevar un estilo de vida saludable y qué es lo que se entiende de un estilo de vida saludable. Entonces, a lo mejor eso puede responder un poco a la inquietud de Romina de cómo se puede hacer este cruce de ambas disciplinas. Ya igual en el Instagram de Sokizam más tarde voy a dejar un link que es de un documento que es de cómo se están trabajando las medicinas complementarias en APS. Lo quería mandar por el chat, pero no me aguanta el chat, entonces lo vamos a dejar en el Instagram de Sokizam, en algún link, el documento, para que esté al acceso. Y avanzando con los comentarios y preguntas, Bruni dice que, claro, que se dice que no hay recursos para los demás y que cada uno tiene que pagarse sus cursos. Eso efectivamente pasa mucho y nuevamente va en la línea de las peleas gremiales que tenemos que dar. Luego Héctor pregunta si para empezar a atender pacientes TEA debo certificarme o puedo empezar a acumular experiencia desde ya. ¿Qué recomienda? La verdad es que si tú quisieras como optar a un cargo, sea en el sistema público o privado, lo más probable es que te van a pedir certificaciones y experiencia comprobada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido no podría. Ahora, en el mundo particular, sí podrías, obviamente apelando a tu ética de que si de repente ves un paciente que se salga de tu línea de acción, derivarlo a un profesional con mayor experiencia, ¿no? Pero eso como en general, el cómo se regula en general, ¿ya? Si no es algo de lo que responda, me preguntan de nuevo. Después Valesca dice, hola, ¿qué herramienta se puede usar para atender en el sistema de salud un niño TEA? Como, por ejemplo, va a un control de salud, te habían dicho que explicarles antes de la atención con pictogramas, bueno. Ya, no, oye, vale, con respecto a las herramientas, no me voy a meter hoy día, sorry, pero no, porque es demasiado extenso y se sale como de los objetivos de la charla de hoy día, hablar como de cosas específicas de evaluación y de tratamiento, ¿ya? Pero como les decía, estamos viendo la organización de un curso, esto no es inmediato, pero yo creo que en un mes más, 2 meses más podríamos tener novedades ahí, eh, donde ahí sí especificaríamos más todas estas otras dudas, ¿ya? Y ahí después están los links que dejó la Steffi. Eso. Y Cristóbal, justamente. Estamos pensando en hacer un curso más práctico para la intervención con más cositas. Bien, si no hay más preguntas genéricas o comentarios, nuevamente repetirles la invitación a seguir nuestras redes sociales. La grabación va a estar disponible solo para los socios, así que si algún amigo le interesó y no es socio, puede asociarse y ahí va a tener acceso a esta grabación y a otras más de charlas que se hicieron previamente, como una que se hizo hace un par de semanas de esquizofrenia, de un caso clínico de yoga en esquizofrenia, y también vienen más charlas que va a ser como el mismo sistema, la charla en sí abierta, pero la grabación exclusiva para los socios como estrategia para motivarlos, para que se vayan sumando y le demos más fuerza a esto, que al final aquí nadie gana nada, yo no estoy ganando nada en términos económicos con esto, el TEFI tampoco, sino que lo que estamos ganando es engrandecer en nuestra sociedad, nuestra profesión y nuestro gremio completo. Eso por mi parte, no tengo más que decir por hoy, Steffi, usted cierra. Yo más que nada, chicos, otra vez reiterarles el agradecimiento por el tiempo, por sus intenciones de seguir capacitando, seguir adquiriendo herramientas. Nosotros como Sokizam estamos muy abiertos a cualquiera que sean sus dudas, consultas, intenciones, temas que les interesen. Nos pueden escribir por Instagram. Oigan, chiquillos, esto tiene que ver con salud mental, ¿cómo podríamos a lo mejor hacer una charla o algo? Y también hacerse socio. O sea, aquí Karina nos mostró que nosotros como Kine podemos hacer un montón de cosas. Lamentablemente no somos parte de la canasta de profesionales de primera atención que se brindan a una persona con trastorno del espectro autista, ya sea niño o adulto. No olvidar que el autismo es una condición que también se mantiene en adultos, que quizás atendemos a muchos pacientes dentro de la condición que ya son adultos, y que la única forma es hacer peso de que hay interés y hacer voz de estas necesidades que van surgiendo, posicionarnos como una necesidad en el fondo. Entonces, eso por mi parte, chicos, les agradecemos y con esto terminaríamos la charla. Sí. Voy a pegar de nuevo el mail al final Sí, porque justo están preguntando. Eso. sí, sí. Que nos escriban al Ujú. correíto y ahí les vamos respondiendo. Ya, Gracias. chao, chao, gracias a todos. Chao. Muy bien.